Bienvenidos, buenas noches, una vez más a Si lo cogía podcast con ustedes, su servidor o el mío, viste, nos pasó otra vez. Sí, estamos quemados. Estamos Soy volviendo, Franklin, gente. soy Franklin Zorrilla por acá y por allá. Andrés Rufino, su psicólogo al servicio de su consulta y disposición. ¿Ya? Bienvenido a un nuevo episodio. Y este es un episodio importante. Este es un Ok. episodio importante porque encabeza la lista de unos episodios que creemos que van a ser muy especiales y que van a ser muy necesarios para empezar a visibilizar lo que pasa en la psicoterapia. ¿Cómo se llama este estilo de episodio, Frank? Este episodio, como le habíamos comentado en el episodio anterior, estamos teniendo tipos de episodios. Este en particular se llama 45 minutos, relacionados o llevado a un plano desde el contexto terapéutico. Es decir, eh, cómo la terapia, cómo la psicología tiende a desenvolverse desde la práctica y no solamente como quien la recibe, sino también quien la ejerce, quien la da. Así es, prepárense para escuchar relatos anónimos de experiencias que hemos vivido y empezar a visibilizar lo que pasa dentro del box. Porque muchas personas se preguntan qué es la psicoterapia, qué significa, qué es lo que ocurrirá allí. Este estilo de episodios nos va a permitir abordar no solamente relatos de experiencias que hemos escuchado, porque al final un psicólogo, yo siempre digo que se vuelve como un coleccionista de relatos, como que la gente nos confía experiencias íntimas de vida y es por eso que es ahí donde yo le doy el valor al psicólogo. Como que para mí el psicólogo tiene la capacidad de diagnosticar, evaluar, conocer, explorar la conducta humana, pero el valor psicoterapéutico yo se lo doy cuando él se acerca a una experiencia real de los fenómenos que las personas experimentan a lo largo de su ciclo evolutivo. Ahí es donde yo le doy ese, este es para mí un psicoterapeuta. ¿Sabes qué? Y antes de también entrar en materia en relación al tema de hoy, que está muy relacionado a lo que pasa en terapia, en psicoterapia, eh, ¿por qué no les indicamos o no hablamos un poco también de cómo el psicólogo logra adquirir la capacidad de, sin volverse loco en el intento? Claro, de cómo logra acompañar a las personas en este proceso sin... Claro, porque al psicólogo le preguntan así como, ¿cómo tú no haces por este loco? En estos días, ayer, yo estaba viendo toda mi agenda de pacientes ahí en el consultorio y yo digo, marico, sin mentirte, semanalmente yo puedo ver eh, más de 40 personas. Semanal. Y eso no le metamos a eso mi consulta. Y yo siempre había sentido como, no, eso es lo que tiene que hacer un psicoterapeuta, eso es lo que tiene que hacer un psicólogo. Y a medida que va pasando el tiempo, yo digo, burda, es mucho, ¿me entiendes? Es bastante, no digo que de esos 50 o 40 todos van, mentira, hay sus inasistencias, pero es increíble la capacidad que tengo de interactuar y recepcionar historias de vida y acompañar procesos. Procesos emocionales, procesos personales, procesos patológicos también. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo se entrena eso, yo sí siento que hay una preparación en los 5 años del pregrado. Luego tal vez la especialización en un enfoque que tengas, el tipo de psicoterapeuta que quieres ser, claro que sí, que podemos hablar de esas técnicas, pero yo siento que hay algo que es como el talento, ¿me entiendes? Como que si tú me preguntas a mí, uno normaliza lo que siempre hace y uno a veces no ve lo que ocurre. Yo una vez dije hace como 3 4 años, para mí el trabajo de un psicólogo lo puede hacer de cualquier persona. Y una Nutri, recuerdo que estaba ahí ella me dijo, no Andrés, no. Cualquier persona no puede hacer el trabajo de un psicólogo. Yo no sería capaz de escuchar personas sufriendo, personas abriéndote su mundo emocional o personas esperando de ti algún contexto en cuanto a ayuda, en cuanto a psicoeducación, en cuanto a acompañar. Yo no sería capaz de eso. Y cuando ella me dice eso, yo digo, claro,
yo tiendo a normalizar recursos emocionales como que todas personas tienen la capacidad de tener y desarrollar esto. Y resulta que no es así. No, y tiene mucho que ver con la diferencia entre una persona que se dedique a otro sector de salud, como lo puede ser un médico, y que de repente el médico puede incluso llegar hasta atender más personas, pero es por el enfoque que tiene ese profesional de la salud. Eh, y a través de ese enfoque, los recursos físicos y cognitivos e intelectuales que ejerce para el funcionamiento que nosotros necesitamos ejecutar con las personas tiene que ver con un desarrollo y tiene que ver con una preparación de recursos cognitivos. Me gustaría poner unos muy básicos, que es la observación, para poder tener también la capacidad de discernimiento y el desarrollo de la empatía. Porque yo creo que de hecho ese talento que tú hablas tiene que venir muy acompañado de esas habilidades también sociales, la capacidad de empatía, de conectar con las personas, de escucharlas y también mostrarle otra forma de en cómo están viendo el mundo. Y por otra parte, debido a los conocimientos técnicos, intelectuales y por la formación, también te permite abordar a la persona de una manera según su padecimiento o según su necesidad, según lo que necesite o quiera trabajar. Entonces, eso nos lleva, ese desarrollo de esos recursos también nos lleva a empezar a comprender el mundo de una manera diferente. Y esto me gusta porque es de repente como nos ven las personas. Las personas a veces nos ven que nosotros o piensan que estamos en un constante analizar a las personas. Como que si ese fuese el pan entre todas nuestras interacciones sociales. Así es. Fíjate que dices algo y, y yo digo, no, no siempre estamos analizando. De hecho, a veces yo siempre digo el chiste de, no me analices. Y yo digo, mira, mi amor, para eso se paga. No voy a estar yo encendiendo este CPU todo el tiempo en el mundo, pero que a veces sí lo hago cuando quiero entender a alguien a mi forma, a la forma del psicólogo. Por ejemplo, no, yo no necesito que alguien esté en mi consulta em, para verlo de una forma psicológica. Porque, como lo digo yo, mira por lo menos lo que me pasa a mí. Por lo menos yo siempre primero voy con la triada biopsicosocial, que distintas ciencias sociales y ciencias de la salud, y la verdad que este es un modelo que ha agarrado mucho más fuerza para la comprensión humana, no solamente el modelo biomédico, que es un modelo que está haciendo, que es más fiel a la medicina, biopsicosocial, esa es como la triada en la que yo aplico y cuando yo quiero ver a alguien con los ojos del psicólogo, veo su aspecto biológico. ¿Qué edad tiene? Em, ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Qué enfermedad padece actualmente? ¿Ha tenido algún tipo de experiencia ligada a un golpe? ¿Ha tenido algo que haya afectado su organismo? Eso es lo primero. Lo primero que yo, como que esto es lo primero que yo busco explorar, porque no es lo mismo que me llegue a la consulta un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, a que me llegue una persona que no tenga ningún diagnóstico y que lo máximo que ha tenido es una apendicitis. Es distinto. Entonces, desde esa perspectiva, también me involucro en su etapa evolutiva, porque tampoco es lo mismo un adulto mayor de 75 años que un adulto de 20 o de 25 para meterle más edad a esa adultez. Entonces, ya los aspectos biológicos que surgen en las etapas evolutivas, Y psicosociales. claro, claro, pero solo biológica en este sentido, como que digamos que un adulto mayor, wow, probablemente tenga esto, sus huesos no reaccionen así, como que me invita a lo que tú decías, a empatizar a cómo esa persona puede estar experimentando el mundo. Porque ese adulto mayor puede que ya no saboree la comida como antes porque usa prótesis.
Y que para mí eso es una información importante. Como la comprende, como comprende el concepto de alimentarse. Alimentarse, exacto, exactamente. ¿Ves? Entonces, yo paso por este proceso en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Y ahí es que después de eso, es que yo empiezo el análisis. Y este análisis lo contrasto con lo que yo creo saber. Y digo análisis, no es un análisis en sí, porque la verdad es que la persona no me está suministrando esta información. Estoy observando algo con lo que sé y ahí yo lanzo inferencias, suposiciones, tal. Porque para mí, para un análisis, necesito que la persona me dé información de ella. No es simplemente que te observé y sé cómo eres. No, eso es un mito. Eso es paja. ¿Entiendes? Como que, y yo tengo amigos ¿sabes que cuando uno estudia psicología, uno te cree que está entre el más allá y el más acá? O por lo menos tus amigos te lo hacen creer. Yo tengo amigos que yo estudiaba psicología y me decían, él estudia psicología, él me va a decir cómo eres tú. Y uno con ese ego palabreando, ¿me entiendes? Diciendo puras teorías o mitades de teoría. Y eso es otra cosa para el análisis, es esta evaluación, es su relato y con qué lo contrasto, con qué evidencia, con qué teoría, con qué enfoque, cómo lo veo. Entonces, siguiendo este punto de vista, en la psicoterapia ocurre algo importante y es que yo necesito conectarme con la persona para poder sentir que en verdad la acompaño. Si no, no la acompaño. O sea, yo necesito que cuando la persona me diga, wow, Andrés, yo estoy pasando por un mal momento porque siento que no sé quién soy. Yo me posiciono en no saber quién soy y lo llevo a ella o a él, a esta persona, y hacemos un reflejo de emoción. ¿Te sientes perdida? Sí, va. Que son estas técnicas de psicoterapia que buscan aumentar el ritmo de expresión emocional. Pero para mí es importante conectarme. ¿Cómo es para ti en la psicoterapia? ¿Necesitas conectarte? ¿No es tan necesario? ¿Lo ves desde otra óptica? ¿Conectarme en qué sentido? Conectarte en la emoción que está experimentando la persona, como empatizar. Sí, yo necesito hacer como... Yo necesito, en mi caso, yo busco primero que la persona se abra. Y a través de eso, aquí podemos poner ya de cierta forma algunas técnicas psicológicas como lo que va a venir siendo la escucha activa, desde lo que el psicólogo hace, y también la ventilación o el hacer catarsis como lo que puede hacer la persona. El ventilar, el hablar, el desahogo. Eh, y esto se diferencia mucho a como si te estuviese escuchando un amigo por Eso. lo que estábamos hablando. A nosotros algo que nos enseñan también es el uso de la objetividad. Y que si bien la objetividad tiene que ver con esa capacidad de abstraer el hecho, lo observable, ya lo que veo, nosotros tenemos aquí un cúmulo de información, de conocimientos y de recursos cognitivos y emocionales que es lo que nos lleva a conectar con las personas sin nosotros cruzar lo que le pasa a la persona con lo que nosotros hemos vivido, pero por otra parte, lo que uno también como persona ha vivido o lo que el psicólogo también como persona ha vivido le permite comprender al otro. Y a través de eso es como también podemos conectarnos, teniendo presente de esa individualización y por otra parte, desde la búsqueda también en que la persona se vea a sí misma desde otro ojo. No desde el ojo como lo veo yo como psicólogo, sino desde el ojo como también enfoques psicológicos te pueden permitir empezar o relacionarte contigo mismo de una manera distinta, ya sea más consciente, ya sea más práctica, ya sea más, más transpersonal, eh, o ya sea más resolutiva ante el contexto de tu vida presente. Entonces, es algo que nos permite, el poder conectarnos con la persona como psicólogo es lo que nos permite, yo creo que es ese puente, ese canal para nosotros poder ayudar a la Sí. persona. Para mí es necesario porque es como
esa persona que busca algo en ti, y aquí es donde digo, ir al psicólogo o hacer psicoterapia no es ir a contarle tus problemas a alguien más. Es esa persona o esta persona te está evaluando, viendo, acompañando, escuchando, como nadie más te va a escuchar. Porque no es solamente que yo acompaño tu discurso, lo recepciono y empatizo contigo. Yo esto también los filtro por herramientas que apuntan a alcanzarte al bienestar. Que no creo que una amistad haga eso. Que no creo que una amistad conscientemente te escuche, vea lo que está pasando allí, lo coteje con un enfoque de exploración humana, ya sea cognitivo, ya sea algo más afectivo, ya sea algo más humanista, y en verdad pueda generar una atmósfera de me di cuenta de esto. No creo que una amistad haga eso. O sea, no desde esta forma, ¿me entiendes? Lo que pasa es que eh, son interacciones diferentes, opino yo, Andrés. Son interacciones diferentes porque fíjate la interacción que podemos tener nosotros con una amistad que sí nos puede ofrecer esa contención emocional, nos puede ofrecer esa empatía, pero también nos puede ofrecer esa desaprobación en base al juicio de la persona. Claro, que cree que está correcto y lo que no cree que está Y ahí ya correcto. eso, ya con ese último punto, eso nos diferencia a nosotros como profesionales de la salud mental a un amigo. Así es. Nosotros como personas tenemos razonamiento moral, emitimos juicios, pero ante la expertise, ante la práctica profesional de nosotros como psicólogos, no emitimos juicio hacia la persona y tampoco le podemos enseñar a la persona a, a desarrollar, esto es algo ya más contextualizado a la realidad o a lo social, ¿no? Pero no podemos enseñarle tanto a la persona a relacionarse con el mundo desde el juicio, porque no solamente cronifican lo que está mal en el mundo o en su sociedad o en sus relaciones o en el trabajo, sino que también cronifican el autocastigo a través del juicio. Y por eso es que un amigo no se va a hacer responsable o a veces no va a dimensionar qué palabra te doy y que ésta te puede ayudar o hacer daño. ¿Me entiendes? Un En- psicólogo sí. exacto. Entonces, a partir de ahí, qué te muestra el psicólogo? O sea, ¿qué te mostraría el psicólogo en vez del amigo? Ya sabemos lo que hace el amigo. A veces el amigo no es consciente No, de yo siento que el psicólogo busca mostrarte tu propio discurso, tu eso. propia manera, tu propia visión del mundo y es aquí donde te quería acompañar lo que dijiste antes y es que a veces ir a psicoterapia es tener un efecto espejo, ¿ves? Porque si el psicoterapeuta trabaja con lo que tú le das, sin emitir algún juicio de valor y usando la información que tú validas del mundo, en ese sentido, lo que va a ocurrir, y me ha pasado, es el hecho de que la persona hable y en ese discurso de liberación, de catarsis, em, de ventilación, viene me estoy escuchando. Y me estoy escuchando y me estoy dando cuenta que este punto se contradice con otro. O cuando hay pacientes que directamente te preguntan, ¿pero qué está bien y qué está mal? Y hay uno como psicólogo, o por lo menos lo que yo hago para hacerlo mucho más personal es, saquemos esto un juicio de valor, saquémoslo esto de lo moral, más allá de que está bien y que está mal, exploremos cómo te hacen sentir ambos escenarios. Para que la persona pueda escoger conscientemente cuál es el que se acerca al bienestar. Y yo siento que ahí el psicólogo sí debe marcar la pauta. El psicólogo tiene que tener la capacidad de decir que es bienestar. Porque muchas personas pueden tener un concepto de bienestar que puede estar más ligado a algo que les hace daño. Y por eso este concepto de bienestar tiene que ir más en una convención ligada a la salud, ligada a la evidencia, los estudios de lo que significa ser bienestar. Y que el psicólogo también comparte eso, está enmarcado a eso. Bueno, fíjate que ese ejemplo que tú estás dando de ese caso, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Por una parte lo podemos ver como lo que estás haciendo con esta consultante tiene que ver con el proceso inicial de resignificación, que eso es una técnica psicoterapéutica. No solo llevar a la persona a resignificar, sino el poder desarrollar la capacidad de resignificar creencias y hechos por
el hecho de que estos pueden que te estén perturbando o en consecuencia de estas creencias tu conducta tenga eh, una variante negativa en tu vida. Como lo que puede ser de repente el creer que si yo tomo mucho en una fiesta voy a ser el alma de de la misma y voy a tener mucha aprobación, como ejemplo. Claro. Entonces, lo podemos ver desde ese punto de vista, o también lo podemos ver desde otra técnica o desde otra manera de llevar al consultante en la búsqueda de su bienestar, que es el awareness, el darse cuenta, el despertar. Fíjate que la persona te está diciendo que está bien, que está mal. Miren dónde está focalizando su atención en base a una situación. Y en base a esa situación, la persona dirá con qué se queda o qué es lo que le va a producir ganancia, ¿no? O cómo puede llegar a ver la situación. Desde el dejar de ver la situación de esa manera, es decir, como algo bueno o malo, es llevarla a que se dé cuenta de qué es lo que le está produciendo cada una. Porque una puede ser muy buena, pero ¿y si no te funciona? O si no te trae beneficios, o si tú ahí visibilizas que en verdad es como, wow, en verdad esto nunca ha sido bueno para mí. Es como, el psicólogo busca, yo siempre digo como, estamos armando un rompecabezas. Quiero compartir mi encuadre. Voy a compartir lo que yo digo cuando le doy la bienvenida a alguien en la psicoterapia. ¿Qué es un encuadre? Coméntales ahí al público qué es un Claro. encuadre. Claro, un encuadre, voy a decirlo así. Un encuadre psicoterapéutico tiene factores externos y factores internos en la interacción. Un encuadre también va de la mano a cómo está el lugar. Voy con factores externos. ¿Cómo está el lugar? Contexto material. ¿Cuánta luz hay? ¿Qué colores se usan? ¿Cómo están posicionados los sillones? ¿Hay un escritorio entre medio? Como eso es parte del setting que también encuadra esta relación terapéutica, porque aquí lo digo así abiertamente, no es lo mismo cuando tu psicólogo te atiende sin nada en el medio a cuando hay un escritorio en el medio. Se siente diferente. Hay una sensación distinta. No es lo mismo que tu psicólogo te atienda tú acostada o tú sentado. O de qué manera está. Está muy de frente, o está muy cerca, o está muy lejos. Todo eso es parte del setting que estimulan este cuadro en cuanto a los fenómenos externos que interactúan en mí en ese momento. Entonces, un encuadre también va calibrado en cómo esta relación se va a enmarcar. Es decir, qué es lo que, por decirlo de alguna manera, cuáles son los límites de esta relación terapéutica. Y cómo esta relación terapéutica puede llegar a ser una alianza terapéutica, que es la interacción, el vínculo que hay entre un psicoterapeuta y una persona en pro a alcanzar tu bienestar. Y aquí voy, hay confianza, hay apertura, hay una sensación de entrega, de respeto, de responsabilidad, de compromiso, y como una alianza terapéutica más fuerte hace que el psicólogo pueda ir más profundo junto a la persona. ¿Y por qué digo junto a la persona? Porque no es que yo voy a ir a una experiencia de tu vida sin ti. No es que yo la voy a evocar y tú no me das ese acceso, ese permiso. Entonces, para mí, cuando hay más alianza, yo soy más relajado. Más relajado, puedo decir una que otra grosería, si es que entendemos el mismo lenguaje. Se me puede salir se me puede salir una expresión emocional un poco más, más suave, más cercana. Pero eso depende de la alianza, porque una alianza bien desarrollada implica que yo te conozca más profundamente que 1, 2 o 3 sesiones, más allá de eso, y que tú también me muestres eso. Pues que tú también me muestres yo también me quiero relajar, porque los pacientes también van muy formales las primeras veces. No quiero decir grosería, se disculpan cuando dicen una grosería y ahí yo digo, adelante, di la grosería que quieras. Esto no es para que tú te filtres, al contrario. Ajá, vuelvo a decir el encuadre ahora mío, voy a decirlo. No lo has dicho. No, esto era que es un encuadre. Esto era que es un encuadre. Mira, voy a entrar en performance. Va más o menos así. Mi nombre es Andrés Rufino, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a un espacio emocional seguro. Un espacio emocional seguro es un lugar en donde tú puedes expresar lo que no puedes expresar afuera.
con pareja, con amigos, con compañeros de trabajo, con conocidos. Aquí es un lugar en donde tú vas a encontrar un momento para decir lo que sientas, lo que pienses, ese pensamiento que no has dicho, que solamente te repites a ti mismo, esa emoción que callas y reprimes. Aquí todo lo que digas es confidencial y de confianza. Y es por eso que lo más importante en estos encuentros es tu proceso y tú como persona. Permítete abrir lo que sientas para poder sentir que en verdad esto es algo que tú puedes aprovechar al máximo. Te doy un ejemplo. Imagínate que tú el día de hoy vienes con una bola de nudos y juntos vamos a desenredarla. Cuando tú sepas que el hilo está liso, está limpio, no tiene nudos, va a ser más fácil tomar una decisión, va a ser más fácil saber qué sientes, va a ser más fácil alcanzar tu bienestar. Te doy otra metáfora. Imagínate que en estos espacios yo te muestro o juntos descubrimos distintas puertas y vamos a cruzarlas. Llamemos esa puerta historias del pasado, llamemos esa puerta momentos del futuro, llamemos esa puerta cosas que están pasando en el presente y que ninguna puerta es sentencia. Podemos entrar como así podemos salir. Así que cuéntame, ¿qué te trae el día de hoy aquí? ¿Qué tal, mamá huevo? Doc, ya se me pasó la crisis que tenía. Ese es el encuadre que doy cuando dicen que es primera vez que vienen al psicólogo. Cuando están así como virguito. Ok, Ese es el que doy primera vez cuando... ok. ¿Cómo es el tuyo? Muy parecido al tuyo, la verdad. Eh, entiéndase un encuadre terapéutico como los parámetros que requiere un tipo de relación en particular, que es una relación terapéutica. Una relación entre un psicólogo y una persona, que podría ser tú. Eh, y claro, también lo estratifico entre encuadre externo o encuadre interno. Yo les comento, yo trato de resumirlo porque me gusta también, sabes que yo también soy muy interventivo, me gusta, ¿no? Y siempre me gusta dejarles en una primera sesión ya recursos o herramientas para trabajar. Igual yo. Sí. Entonces, le digo, mire, el encuadre externo o el setting externo está muy vinculado a lo que está fijado en el correo electrónico que nosotros le Le emitimos enviamos. para formalizar eh, el proceso de terapia inicial, donde están los valores estipulados, donde está el formato de atención, ya sea presencial como lo puede ser sería Sería ser, ser. díganlo, está. Como por otra parte, podría ser online. Pasa que a veces las circunstancias de la persona o que en otros países también tengo consultantes y bueno, debido a esta diáspora que existe, nosotros tenemos la virtud como profesionales de poder atender personas en todo el mundo. Sí. Eh, y bueno, retomando el tema, también les explico un poco acerca de los valores, de las boletas de honorario para que emitan reembolso. Los educo en ese sentido. De hecho, hay mucha gente que no sabe que a partir desde hace 2 años, tú tienes que actualizar tu ISAPRE. Tú pides que te lo actualicen porque eso no se te va a actualizar solo para que el ISAPRE pueda cubrir al menos el 80% de la consulta psicológica que tú tengas por la campaña en base a la salud mental que hay aquí en Santiago de Chile. Y la gente se queda así y cuando lo hace queda así como que coño, no sabía. Y eso también es una manera para que ellos puedan ver más accesible la salud mental e ir integrando también dentro de su rutina el ir al psicólogo. Interesante eso Y, porque... Ajá, dime. y el encuadre interno, ahí yo les comparto un poco acerca de lo que es la relación terapéutica, la importancia de que esto es una relación más, así como la relación que tú puedes tener con otras áreas de tu vida, porque esta es otra área. Esta es una área muy personal y que en este caso es el psicólogo. En tu área familiar, tus bases son tus padres, tus hermanos o tus redes de apoyo. En el laboral pueden ser tus compañeros de trabajo, tu jefatura. Ya, en el personal y en términos de salud mental,
puede ser tu psiquiatra y tu psicólogo. Entonces, eso implica a que este tipo de relación también venga acompañada de parámetros. Por ejemplo, es importante la transparencia y de que si tú llegas a sentir o a pensar o a creer algo muy ajeno a lo que nosotros estemos viendo, que tiene que ver es contigo y con tu situación, entonces ahí estamos hablando de transferencia. Y le explico que eso es un mecanismo de defensa que ocurre en nosotros las personas, donde ponemos situaciones, ponemos hechos, ponemos proyecciones en el otro. Y por otra parte le hablo de la contratransferencia también. Entonces eso, también les comento de que yo como psicólogo sirvo como primer auxilio psicológico, les comparto de que yo soy tu red de apoyo profesional. Tú tienes tu red de apoyo social, familiar, yo voy a pasar a ser tu red de apoyo profesional. Y les explico también la importancia de que podamos conectar a partir de una primera sesión, de que se pueda establecer lo que llamamos rapport, empatía o ese enganche terapéutico. Porque de lo contrario yo podré ser Freud, pero no voy a poder ayudarte. Y eso como que aterriza mucho a las personas. Claro. Y ¿sabes qué me parece interesante? Que muchas personas me han dicho que no reciben eso en una primera sesión. Claro, no reciben ese encuadre, claro. Claro, y psicólogos, yo siento que, bueno, así como todas las profesiones tienen sus eslabones más débiles, yo siento que la psicología también, porque sí me ha llegado casos de como nunca me sentía así con el otro psicólogo, como no estaba eso y que tal vez uno normalice mucho su propia técnica o su propio enfoque en base a lo que hemos aprendido y estudiado, eh, pero al mismo tiempo es como, qué bueno proporcionar a alguien estas normativas para entrar en este vínculo. Porque si bien como que la gente a veces no sabe hacer amistades, como que dejan algo que fluya y surjan y los límites lo van poniendo en el camino, como tener un psicólogo también es encuadrar eso desde el inicio. Ujú. Y eso también da una ventaja y un espacio de expresión más libre ligada al respeto y la confianza. Que es como, a mí me gusta verlo como te comentaba. Por ejemplo, em, en la experiencia que yo tuve con mi psicóloga, también me di cuenta desde como consultante, que esto tú y yo lo vemos como terapeuta. Claro. Y voy a esto. ¿No te pasa, o sea, primero una cosa, ¿no te pasa que hay consultantes que empiezan a reflejar rasgos o actitudes como las tuyas? Sí me pasa que hay consultantes que son muy similares por lo menos yo me dicen algo y yo en mi mente digo, eso es lo que yo haría. O se me hace muy familiar o siento como una conexión de, sí, claro, no expresándoselo, pero claro, es una respuesta esperada, como que veo mucha similitud, sí veo mucha similitud, sí. Ok. A mí me pasaba así también como consultante cuando fui a terapia con Stephanie Butler. Porque claro, ella practica actividad física, hace CrossFit, le gusta, es muy activa a nivel físico, ¿no? Así como el mito que tu psicólogo se parece a ti Ujú. O uno se parece también al o psicólogo. uno se parece a sus pacientes. A los pacientes. Claro, porque, o sea, yo te puedo decir que desde la psicoterapia mm, hay pacientes que resuenan contigo de acuerdo a lo que tú le transmitas, que no necesariamente No, tiene que claro, ser claro, como... claro. Pero eso lo quiero llevar más a como otra perspectiva, a la perspectiva de máscaras o figuras. Yo, mira, Eh, yo pienso que uno como psicólogo transmite algo que a mí eso se me escapa. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo a veces siento que transmito algo, eh, no, yo no me gusta hacer este ejercicio de lo que transmito. A mí me gusta ser como muy auténtico, muy yo, en el proceso de hacer psicoterapia. Pero en ese proceso de ser yo me doy cuenta que la mayor de mis consultantes son mujeres. La mayoría son mujeres y cuando lo llevo a un proceso de tener un terapeuta hombre,
allí sigo siendo yo, pero muestro otras facetas Bueno, de ahí, mí. ahí es Ajá. donde yo voy con el tema de las máscaras y máscaras, roles, figuras, o sea, porque fíjate, tú pasas a ser el fondo en el otro, en el consultante, pero por otra parte tú no dejas de ser figura por el tipo de rol o entidad o o el simple hecho de que tú llevas esto. Tú eres el que lleva, Claro, eso es, yo lo ignoro. Eso como que yo no lo traigo claro. consciente, No, yo, claro. yo me refería más a el cómo a veces podemos guardar bastante relación con nuestro psicólogo o psicóloga tratante y que eso influya en la relación terapéutica. Y ahí es donde le metemos esto que tú dices. ¿Ves? Em, por ejemplo, tú te debes relacionar más con hombres generacionales a ti de una manera más cercana y más confrontacional, quizás, ¿no? Yo, cuando son cercanos a mí, O- una pregunta. no, mira, fíjate, sí, sí, pero es para continuar una línea. Es como si tú y yo no nos conocemos y yo te digo, Andrés, yo necesito que tú me atiendas. ¿Cómo tú vas a hacer conmigo? ¿Cómo tú te vas a relacionar conmigo? Pero conociéndote. O sea, ya teniendo una impresión de ti. Tú vas a ser mi psicólogo, tú y yo no nos conocemos y tú me estás atendiendo. Claro. Claro, yo me relacionaría contigo más relajado. No Exacto. tanta formalidad, no tanta etiqueta, no, como muy relajado. Y también usando tu lenguaje, que eso es una de las cosas que pasa en psicoterapia. Como que Exacto. uno se adapta al lenguaje del consultante, el cómo él piensa, lo que él diga. Por ejemplo, yo tengo pacientes que yo utilizo su misma frase para que ellos me entiendan. Por ejemplo, ellos me dicen, no sé, imaginemos que ellos tengan una muletilla. Yo uso esa muletilla cuando hablo con ellos. Y no es que yo la use en mi día a día, pero mi flexibilidad como psicoterapeuta me dice que mientras más sintonías tengas aquí con esta persona, la alianza se va a hacer mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, eh, por lo menos tengo una paciente que a veces es de lanzar muchos reels en la consulta. Entonces eso me lleva a mí a estar actualizado de los reels que hay. Por lo menos este reel de no es tu problema, es mi problema. ¿No has escuchado? Ujú. Bueno, gracias a eso, yo dije, con ella yo necesito estar actualizado de los reels porque el reel se vuelve una ventana para el humor, para la metáfora, para el chiste. Su mundo emocional yo lo acoplo, lo integro y allí entramos en ese mismo lenguaje. Entonces, y que esto la gente no lo sabe, pero no es solo que el psicólogo se entienda contigo, el psicólogo hace un esfuerzo consciente para entenderte y para que tú te sientas entendido o entendida. Eso es un esfuerzo que hacemos conscientemente, a veces hacer más que un esfuerzo es un disfrute, porque hay. Pero sí me he topado con limitantes con pacientes que no, que digo, la alianza terapéutica no está pasando de aquí. No pasa de aquí. Pero ¿por qué no pasa de aquí esta alianza terapéutica? Porque no llegamos más profundo. Y es donde aumento el humor, lanzo una grosería. Sabes que cuando hablabas también de que la mayoría de las personas que tú atiendes son mujeres, Mm, creo que ahí también escapa un poco, hay variables que escapan también un poco del cómo tú te puedas proyectar como psicólogo. Tiene que ver también con que la mujer tiende, realmente, y vamos a usar estos calificativos, pero tiende a buscar ayuda, ya sea por ser más emocional, ya sea por exteriorizar lo que le pasa, o ya sea por la misma cultura terapéutica que ya hay aquí en Santiago. Por lo menos a mí de un tiempo para acá ha empezado como a equilibrarse, a equilibrarse el género y me gusta porque es como tú dices, es una relación diferente la que podemos tener ya sea con otros tipos de género o con el género masculino. sí. Y incluso también con otras orientaciones de género, también, otras identidades. Eh, pero cuando nos relacionamos de repente con pares, el vínculo puede llegar a ser, o por lo menos en mi caso, es fácil formarlo, es fácil eh, integrar una relación terapéutica con un consultante.
Y también me gusta cuando es un adulto de 40, 50 años, porque Esa me gusta a le mí. estoy mostrando también cómo lo que él me ofrece, cómo es lo que él me da y cómo lo que a él le pasa, me permite mostrárselo desde varias ópticas. Y que ahí es donde la persona tiende a abrirse y a darse cuenta de que a veces no necesariamente tenemos que ver el mundo de la misma manera, pero precisamente las personas buscan al psicólogo para poder verla de una manera lo suficientemente consciente para que se hagan cargo con lo que tienen que afrontar en sus vidas. Claro, como que, y por eso digo que ir al psicólogo, hacer psicoterapia, es como encontrar un espacio en donde hay una puerta y hay una fórmula de poder entrar en el mundo emocional del otro para que esa persona pueda verlo más a detalle. En el encuadre yo digo, mira, lo más importante de este momento es tu proceso. Imagínate que tú eres la protagonista de esta situación y que vamos a hablar precisamente de ti, de lo que te pasa. Como que siempre busco colocar el ojo allí. Entonces, dicho esto, yo siento que este tipo de episodios van a ir mostrando que me doy cuenta que grabando este episodio sería bueno que hiciéramos como un glosario de términos para que las personas también empezaran a entender cuando uno dice qué es transferencia, qué es contratransferencia, qué es un reflejo emocional, qué es un parafraseo, qué significa darse cuenta. Como que siento que sería bueno que nosotros empezáramos a mostrar esto para que las personas sepan que en verdad se trata de qué es la psicoterapia y cómo esto puede ser una herramienta para alcanzar el bienestar en sus vidas y en su descubrimiento y desarrollo personal. Yo creo que es importante tener presente el cómo nosotros tenemos la capacidad o la capacidad que tenemos de poder ver y vivir de una manera diferente a la que nosotros aprendimos. Y que como nosotros aprendimos una manera de ser, ya sea muy trabajólica, o ya sea de repente muy tranquila, o ya sea de repente muy dependiente a nivel familiar, son formas en cómo uno crece y aprende a ser con el mundo, ¿no? Hay gente que es muy solitaria. Eh, Ir desarrollando la capacidad de ver qué más me puede ofrecer el mundo, qué más me puede ofrecer mi entorno y qué más puedo darle yo al control o a la dirección que busco en mi vida. Porque eso es importante. Eh, Llevar a las personas a que tengan una participación activa en sus vidas. Y es parte de lo que uno le muestra a la persona en psicoterapia. Así es. Tú puedes estar con un cuadro depresivo cuyos síntomas incapacitan, que tú te quieras incluso hasta levantar de la cama o ir al trabajo o buscar ayuda. Pero dentro de lo que estamos manejando, dentro de la búsqueda, ejemplo, ¿no? De regular esto, es mostrar la participación activa que igual tienes en tu vida. Mostrándoles que el hecho incluso desde que al ir a terapia ya es algo que estás haciendo para ti, ya te estás haciendo cargo de ti. Eso es importante, así como que esto lo haces por ti, para ti. Eso es súper importante. A veces Sí, la gente llega a terapia porque me dijo mi pareja que fuera, porque me dijo fulanito que vaya. Que sí, que genial, ¿ya? Pero ten presente de que esto es para ti. El ir al psicólogo es un acto para mí, como profesional, de amor propio. La persona que viene para acá es un acto de amor propio, es una búsqueda por mejorar tu estado de salud, tu estado de bienestar, para poder continuar, para poder avanzar. y que sepas que estos episodios, ¿cómo es que se llamaban? 45 minutos. 45 minutos, van a ir enfocados a lo que pasa en la psicoterapia, a lo que nos pasa a nosotros, a los psicólogos, a los psicoterapeutas en la psicoterapia, para visibilizar más a profundamente y desmitificar conceptos que están siendo tal vez usados de una forma incorrecta y que sin duda alguna esto puede ser una herramienta para alcanzar y seguir tu bienestar, porque al final hay que hacer del bienestar algo cotidiano. Por aquí, Andrés Rufino, psico. Andrés Rufino. Oh, quiero hacer un paréntesis para decir que
Si un día quieres o estás interesado en iniciar un proceso psicoterapéutico, el Centro de Salud Mental Seriacer puede ser un buen espacio para iniciarnos. Cuentas con una gama de psicólogos, entre ellos yo, Franklin. Tenemos otro psicólogo también, José Gregorio, que te pueden acompañar en el proceso que tú necesites. Pues vamos a tener muy presente que todo esto también es gracias a nuestro productor Sergio Chavarri. Por aquí es la cuarta pared y seguirá haciéndolo. Complementando lo que dice Andrés, este tipo de episodios nos los disfrutamos mucho desde este rol como profesional y que aquí podemos también mostrarles a ustedes qué es lo que pasa dentro de, de cada oficina en Seriacer, de reflexión, de acción, de Seriacer, qué es lo que pasa en el otro y qué bonito cuando alguien va y puede exponerse y puede mostrar sus vulnerabilidades en un espacio tan seguro como son las puertas de Seriacer, Centro de Salud Mental. Búsquenos también en Instagram. Así que esto es todo por hoy. Nos vamos a seguir viendo y prepárense que esto se pone bueno. Cuídense. Chao.